Ya tenemos este ejemplo pues que fue bastante interesante. Aquí por ejemplo usamos un método para limpiar la consola. Yo podría generar o tener un método que me permita hacer pausa, sí, claro, es decir, poder colocar esto que tengo por acá dentro de un método total. Yo podría decir acá public static eh, no sé, pause runtime, qué sé yo, un nombre ahí todo extraño. Listo. Aquí me falta decirle que es static void. Perfecto. Entonces yo podría decirle, venga, no pasa nada. Esto que usted tiene acá, le voy a dar un control X y lo voy a pasar para acá. Resulta que yo necesito tener el buffer. El buffer, ustedes se dieron cuenta que es una clase que tengo acá y SC es un objeto, es una variable de esta clase. Entonces fácilmente yo le puedo decir acá, venga, haga un favor, necesito pasarle como parámetro el escáner. Entonces aquí cuando valide le voy a decir pause runtime y le paso SC, que SC corresponde a este objeto que ya está instanciado, y eso me va a ahorrar a mí pues un poquito de código. Hago exactamente lo mismo, enter, y ahí va. ¿Listo? Perfecto. Eso es que hay como una pequeña anotación de mejora en el código. Eso que tenemos funciones y la estamos separando. Ahora, aquí ya utilizamos el ciclo while. Nosotros también tenemos disponibles el ciclo do while. Que el ciclo do while básicamente me va a servir para poder representar una condición después de. ¿Listo? Pero entonces, este señor, a diferencia del anterior, me va a permitir verificar, ¿cierto? Me va a permitir verificar que se cumpla la condición para poder iterar una segunda vez. Es decir, la primera vez itera, la segunda vez la iteración va a depender de la condición. Tenemos el ciclo for, donde tenemos un inicializador, una condición y una iteración. ¿Cómo funciona cada uno de ellos? Funciona de la siguiente manera: control X, do while, punto y coma. El do while es la única estructura de control que tiene cierre con punto y coma. Es la única, ninguna más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a ellos se les antojó colocarlo así. En muchos lenguajes está en C#, está, no recuerdo si en Python también. No, en Python no tenemos un do while. Puede ser, puede ser. De pronto para prevenir que aquí se tenga que abrir. ¿Sí? Bueno. ¿Algún postulado filosófico tuvieron esos señores al momento de crear la estructura? ¿Ok? Si lo quieren indagar, si lo quieren investigar, bien pueden hacerlo y al final nos pueden cortar esa paradoja. Entonces, ¿qué pasa si entramos acá? Pues vamos a tener esto, enter, enter, 22, y hace exactamente lo mismo. Lo único diferente es que después de que ejecute la primera iteración va a validar, ¿ok? Quiere decir que este validate false, pues yo lo pude haber dejado sin inicialización, pero acá en caso de que se produzca un error, pues tendría que haberle dicho validate igual a falso. ¿Sí o no? Porque no se cumplió la validación para que me siga iterando. Esto lo podría aquí borrar
sería una de los cambios que podríamos llegar a tener acá. Entonces, por ejemplo, acá y listo. ¿Okay? En eso consiste el while. Luego tenemos el ciclo for. El ciclo for, pues como ya lo hemos trabajado antes en Python, es el que me permite iterar una serie de expresiones siempre y cuando se cumpla una condición. Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo decir for, abro paréntesis. El primer argumento me va a indicar el inicio. ¿En qué momento quiero que inicie? Entonces digo, quiero que inicie con un entero que vale y este empieza en 1. Punto y coma. Luego va la condición. La condición me va a permitir especificar que ¿qué? La condición que me va a permitir especificar el límite, ¿cierto? Hasta dónde quiero iterar. Ok. Y sea menor que 10. Punto y coma. Luego va el iterador. El iterador es esa variable que me va a permitir incrementar su valor. ¿Qué pasa si le digo y más más? El más más es el operador unario de incremento. Entonces yo le digo aquí south y ¿cuál es la diferencia entre print ln y print? Entonces el print me va a imprimir en una misma línea, mientras que el print ln me va a hacer retorno. Listo. Sí, usted aquí le puede pasar hasta 4 argumentos. Pero digamos, es hace como Python que puede pasar los argumentos y se separaba el índice y el valor de esperar. ¿No? Hay que mapear los arreglos. Es diferente aquí. ¿Cómo ya hace? ¿Y esto tiene un punto más también? Pero eso lo vemos la otra semana. Si yo ejecuto esto, voy a hacer algo, voy a poner comentario en esto y voy a darle play. Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde está el error? ¿Qué hice? Comenté algo que no debía haber comentado, ¿qué? Ah, ok. Miren esto típico acá, miren. Aquí tengo unos errores. Ojo con esto, que puede suceder. Errores de inicialización. Me dice que esto y esto puede ser que no esté inicializado. Para él es muy delicado que yo esté usando variables y que no las esté usando, no las esté inicializando. Eso pasa por esto. Entonces yo le puedo decir acá, vengan por favor, salario va a ser igual a 0.0. Nombre va a ser, vamos a ponerle nulo. Si le doy play a esto, aquí ya voy a tener todos los datos, ¿ok? Entonces, jóvenes, pendientes acá, por favor. Aquí en este momento ya tengo la impresión de los datos. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si acá en este iterador yo le digo más y?
Ajá, y entonces, si fuera así aquí, ¿por qué no sale primero el 2? Ah, sí. Empieza a sumar después de la primera vuelta. Ah, porque sale. ¿Qué pasa con el operador? Es exactamente igual. En teoría uno podría asumir que se incrementa antes, ¿no? El incremento se haría antes, ¿listo? Pero puede ser lo mismo. ¿Será que yo tengo otro parámetro acá? ¿Qué otro parámetro puedo utilizar acá? ¿Será que yo tengo otra posibilidad de argumento? Puede ser que sí. Y ese argumento me va a permitir especificar de pronto alguna condición especial. ¿Ok? Bien, entonces esa es la estructura del ciclo for. Más adelante vamos a mirar si utilizamos ese cuarto argumento, si es necesario, si no. Vamos a ver. Se fue. Vamos a ver esto. Bien, nosotros hasta este momento hemos repasado muchas cosas que ya habíamos trabajado en otros lenguajes, pero en esta ocasión pues lo estamos enfatizando en Java. ¿Okay? Nosotros podemos tener operaciones con cadenas de caracteres. Pues digamos, esas operaciones son bastante interesantes a la hora de trabajar. No voy a hacer un ejercicio con cadenas. Aquí tenemos un código, vamos a revisarlo. La idea es entender qué hace cada una de las funciones que vamos a analizar. Tenemos la declaración. Aquí tenemos la creación de un objeto. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y un objeto? La diferencia es en el uso de los métodos de cada uno de ellos. Y eso va muy de la mano con algo que se llama la mutabilidad. ¿Ok? La mutabilidad. Mutabilidad. Que es el hecho de que un objeto pueda cambiar su valor de un momento a otro. ¿Listo? Tenemos un método que es el método length. Y es el método, adivine para qué se utiliza. Para obtener la longitud de caracteres de una cadena. ¿Listo? Tenemos el char add. El char add me va a permitir poder obtener un carácter que se encuentre en una posición específica de mi cadena. En este caso tenemos una cadena llamada ABC. Si yo le digo char add 1, ¿qué valor me obtiene? Muy bien, la B. La B. 0, 1 y 2. Yo puedo tener comparaciones de cadenas. Es muy habitual que nosotros usemos el operador igual igual. Pero digamos que tenemos un método que es mucho más preciso a la hora de trabajar con cadenas y es el equals. ¿Ok? Los equals. Donde yo puedo tomar la cadena número 1 y compararla con la cadena número 2. Donde aquí tenemos expresada la condición. Cadena 1.equals y versus la cadena o el patrón que yo quiero utilizar de comparación. También tenemos el equals y not a case, que ya se imaginan para qué es. Para poder hacer comparaciones entre dos cadenas sin importar mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? Pilas con eso. Yo puedo convertir un valor de cadena a un valor numérico. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena llamada
pi str, donde tenemos almacenado el valor de pi. Si yo quiero tomar ese valor y enviárselo a una variable de tipo flotante, ¿cómo lo hago? Aquí utilizo el wrapper de float. Fíjense que aquí no estoy utilizando la F minúscula. La F minúscula es el tipo de dato. La F mayúscula es el wrapper o la clase del tipo de dato. ¿Señor? Solo para float. También está para doble, también está para integer. El value of es un método que pertenece a esos wrappers. Y el value of lo que hace es tomar un valor de tipo cadena y convertirlo a su correspondiente numérico. Eso no lo sabe él, lo sabe usted. Sí, claro, si usted no le pasa el valor que es, pues posiblemente le va a generar algún error. ¿Listo? Bien. Yo puedo tener subcadenas, donde acá tenemos la manera de extraer información. En este caso yo le puedo decir acá, oigan, hágame un substring en la posición 12. ¿Cuál sería el resultado de ese substring? Entonces, ¿qué me imprimiría? Java. Me imprime Java. Porque él va a tomar la posición 12 y de ahí en adelante va a ser la extracción de la subcadena. ¿Ok? ¿Señor? Ah, ok. ¿Puede qué? Toma también el índice 12 o Desde la 12. o sea, lo tiene en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, un substring 3,11. ¿Qué se imaginan que hace eso? Establece un punto de inicio a un punto final. ¿Listo? Entonces, la salida sería lenguaje. Entonces, en este punto tenemos diferentes formas de tratar una cadena. ¿Listo? En programación tenemos algo muy importante que son las conversiones de tipos de datos. Tenemos conversión implícita y explícita. ¿Cuál es la diferencia entre una conversión implícita y explícita? Que la conversión implícita es aquella que la hace el lenguaje infiriendo el tipo de dato. Por ejemplo, tenemos acá un entero 10 y si yo quiero almacenar ese entero 10 en una variable doble, se está infiriendo o se va a hacer una conversión implícita porque los dos sistemas o los dos tipos de datos son como de la misma categoría. ¿Ok? ¿Y cuando se hace explícitamente? Cuando yo pretendo almacenar un valor de un tipo de dato diferente. Como por ejemplo, si yo tengo un valor en una cadena, ¿cierto? Y lo quiero almacenar en un flotante. O como por ejemplo acá, yo tengo un doble y ese doble lo quiero almacenar en un entero. Entonces aquí se tiene que hacer la conversión explícita. Eso es lo que se conoce en programación como el casteo de variables. Eso se conoce como la conversión de variables de tipos de datos. ¿Ok? Ahí solamente toma el 3. Quita los decimales. No, él no va a promediar. ¿Cómo así si lo promedia? Le quita los decimales más cercanos. Si es 3.89, posiblemente lo deja en 4. Posiblemente en 4. Si quiere, ahora hacen la prueba.
Tenemos los wrappers. Tenemos los wrappers, que es lo que yo les decía. Byte, short, integer, long, float, doble, character y boolean. Cada uno de ellos tiene su wrapper que me va a permitir hacer la conversión. ¿Ok? Bien. Aquí hay un código, pues, que ese código ustedes muy amablemente lo van a practicar en sus horas de ping-pong, ¿cierto? O sea, en sus horas de review. Para nosotros sí, para ustedes no, al parecer. Entonces, en este momento llegamos a nuestra primera estructura de datos, que son los arrays. Aquí ya empezamos la programación un poquito más formal. Realmente en los arreglos no me va a quedar mucho tiempo, más o menos va a ser 1 minuto. Porque ustedes ya tienen el concepto, ustedes ya tienen sobre arreglos. Nosotros sabemos que tenemos diferentes tipos de arreglos, de estructuras de datos. Tenemos los arreglos unidimensionales, tenemos los arreglos bidimensionales. Y una de las características de esos tipos de datos es que son indexados. Y eso quiere decir que cada elemento está marcado en una posición. Tenemos por acá unos ejemplos donde yo puedo definir un arreglo de esta forma o de esta forma, donde tenemos el tipo de dato, el nombre del arreglo, tenemos el nombre del arreglo, el tipo de dato, etc. Vamos a ver un ejemplo por acá. Aquí tengo un array de tipo numérico, donde estoy especificando una cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tiene ese arreglo? No sean mentirosos, tienen 5. No, señor, porque es que si ustedes se dan cuenta, le estoy asignando los valores del 1 hasta el 5. Entonces, muy bien, tiene 6. Si le sigue agregando, le sigue aumentando la cantidad de elementos. Lo que sucede es que los arreglos en Java son estáticos, la dimensión es estática. Quiere decir que ese arreglo llamado números, yo no le puedo cambiar la cantidad de elementos en tiempo de ejecución. Es decir, que va a quedar de 5. No, tiene que usar listas o array list, que ya las vamos a ver. No, ojo, no me entiendan mal, no es que no le pueda cambiar un valor, no le puedo cambiar la longitud o el tamaño del arreglo. Una cosa es el valor de un elemento y otra cosa es el tamaño. Aquí en este momento usted está definiendo el tipo de dato, pero lo que usted quiere hacer es una lista o una array list, que ya vamos para allá. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un arreglo de números enteros, aquí tenemos un arreglo de nombres y demás. Entonces, con esta super explicación van a hacer su primer trabajo. Y tienen 40 minutos. No necesitan más.